Ok, vamos a continuar con la parte de matemáticas, en este caso las formas geométricas. Nos pueden hacer este tipo de preguntas. Convertir 60 grados a radianes. En este caso, muchachos, lo único que tenemos que recordar que en geometría pi equivale a 180 grados. Es decir, en este problema nos dicen 60 grados, lo tengo que pasar a radianes. Es decir, si yo recuerdo esta equivalencia, este grado que está arriba yo lo puedo poner abajo. 180 grados equivale a pi. ¿Qué va a pasar? Este grado con este grado se cancela. ¿Por qué? Porque está arriba y abajo. Y recordando una multiplicación de fracciones, esto se hace directo. Es decir, 60 por pi me va a dar 60 pi, ¿sí? Y 1 por 180 me va a dar 180. Si yo veo aquí en las opciones, no hay ninguna respuesta parecida. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando hay un 0 arriba y un 0 abajo, yo lo puedo cancelar, ¿verdad? Muchas veces yo les pongo o me ponen 255 entre 35, me cancelan los 5. No. Esto no se puede. Esto solamente se va a poder cuando son ceros. Yo de aquí todavía no veo. Aquí quedaría 6 sobre 18 pi. Todavía no veo ninguna respuesta parecida. Pero entonces yo aquí tengo que simplificar. Es decir, divido entre 6. 6 entre 6 me va a dar 1 pi. Acuérdense que cuando hay un número al lado o una variable, en este caso pi, que es un número, puedo omitir el 1. Y 18 entre 6 me da 3. Es decir, la respuesta es pi tercios. Y es lógico, ¿verdad? Porque 180 entre 3 me va a dar 60, sin necesidad de resolver todo esto. ¿Qué sigue, muchachos? Vamos a hacer el caso contrario. Si tú quieres intentarlo, te sugiero que le pongas pausa. Y si no, ve la solución. En este caso, me piden pasar 5 pi sextos a grados. Hay que hacer lo mismo. Ya borré, pero no importa, vamos a reescribir. Pi equivale a 180 grados. Es decir, en este caso, si el pi está arriba, yo lo pongo abajo. Pi equivale a 180 grados. ¿Sí se está entendiendo, verdad? Si el grado está arriba, lo pongo abajo. Si el pi está arriba, pongo abajo el pi. ¿Por qué? Porque se va a cancelar. ¿Sí? En este caso, una multiplicación de fracciones se hace directo. En este caso sería 5 por 180 sobre 6. ¿Sí, verdad? Alguien me puede decir, yo puedo multiplicar 5 por 180 y el resultado lo divido entre 6. Sí, de hecho está bien. Lo que yo sugiero aquí, en este caso, yo puedo dividir primero 180 entre 6 y luego multiplicar por 5. El resultado va a ser el mismo, muchachos. Yo siempre sugiero que si en matemáticas, cuando no nos permiten el uso de calculadora, vamos a reducir cantidades. Entre cantidades más pequeñas, obviamente va a ser más sencillo hacer las operaciones. 180 entre 6 me da 30, por 5 me da 150 grados, que sería la respuesta de este problema. ¿Qué más tenemos que saber, muchachos? Pues recordar más que nada los tipos de ángulos que conocemos. En este caso, el ángulo agudo es el que es el mayor a 90 grados, el ángulo recto, que es igual a 90 grados, el ángulo obtuso, que es mayor a 90 pero menor a 180 grados, el ángulo llano, que es igual a 180 grados. Estos son los ángulos como que más conocidos o los que más se ocupan. Por ejemplo, el ángulo complementario, la suma es de 90 grados y el ángulo suplementario, la suma es de 180 grados. Por ejemplo, nos pueden decir, yo tengo esta parte de aquí, ahí está, nos piden hallar el valor de x. Entonces lo que yo tengo que hacer es poner esta 3x más una x. ¿Cuántos grados hay aquí? 90 grados, ¿verdad? Porque es un ángulo recto. Entonces esto va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? Hago la ecuación, 3x más 1x me da 4x. Esto es igual a 90 grados. ¿Sí? Este 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Podemos hacer aquí la división.
90 entre 4 nos damos cuenta que es 2, sobra 1. ¿Sí? Otra vez sería 2, sobran 2, sería 22.5. Si yo multiplico, si yo hago la comprobación, aquí sería 3x, que es igual a 3 por 22.5, ¿sí? Y la x sabemos que es 22.5. Vamos a hacer esta multiplicación. Vamos a ponerlo de esta forma. 22.5 por 3. Esto me va a dar 3 por 5, 15. Llevo una. 3 por 2, 6. Y 1, 7. 3 por 2, 6. Por aquí está el 67.5. Si yo le sumo el 22.5 de lo que vale x, que es esta x de acá, me va a dar 5 y 5 son 10. 6 y 2, 9 y 1, 10. 6 y 2, 8 y 1 que llevo 9. Es decir, si coincide la comprobación. Vamos a hacer otro ejemplo. Nos pueden poner algo así. Nos pueden poner 2x, 2x, 2x. Y nos piden hallar el valor de x. En este caso yo tendría que poner 2x más 2x más 2x, esto va a ser igual a ¿quién? Todo esto, muchachos, son 180 grados. Quiero hacer el recordatorio de cómo identificar cuántos grados son. Si nosotros tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Si nosotros tenemos el plano cartesiano, el primer cuadrante son 90 grados, el segundo cuadrante son otros 90 grados, el tercer cuadrante son otros 90 grados y el cuarto cuadrante son otros 90 grados. Es decir, en este caso estamos entre el primero y el segundo cuadrante. 90 más 90 me da 180 grados. Es decir, esto lo voy a poner como 180 grados. Hago la suma, 2 y 2, 4 y 2 son 6x. Esto es igual a 180 grados. El 6 está multiplicando, pasa dividiendo y 180 entre 6 me da 30 grados. Te sugiero que en este caso hagas la comprobación. Aquí voy a poner lo que es el cuarto cuadrante. ¿Qué más tenemos que saber de geometría? Las famosas rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces vamos a poner rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces aquí lo que tenemos que saber que estas son dos rectas paralelas. Yo los voy a enumerar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, rectas paralelas cortadas por una secante. Yo aquí tengo que recordar cuáles son los ángulos opuestos por el vértice. En este caso, este símbolo significa ángulo, o lo denoto como ángulo. El ángulo 1 va a ser igual al 4, es opuesto. El ángulo 2 va a ser igual al ángulo 3. Estamos hablando de ángulos, muchachos. ¿Sale? El 5 va a ser igual al 8. ¿Sí? Y el 6 va a ser igual al 7. ¿Qué otros ángulos conocemos? Los ángulos correspondientes. ¿Sí? Ángulos correspondientes. Es decir, en este caso el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 5. Si nosotros esta línea paralela la juntamos con el de acá, el 5 va a coincidir con el 1, el 3 va a coincidir con ¿quién? Con el 7, el 2 va a coincidir con el 6, el 4 va a coincidir con el 8. ¿Qué otros ángulos conocemos? Los ángulos alternos, internos. Puede ser que en el examen nos pongan una figura como esta y nos digan cuál de los siguientes ángulos son alternos internos, cuáles de los siguientes ángulos son opuestos por el vértice. Bueno, el alterno interno quiere decir que se alterna de manera interna. Esta parte sería la interna. Es decir, el 3 se alterna con el 6, ¿sí? Y el 4 se alterna con el 5. ¿Y cuál es el otro? Ángulos alternos externos. ¿Qué quiere decir?
el 1 se alterna con el 8, ¿sí? Y el 2 se alterna con el 7. Ejemplo, a mí me pueden poner, si ese ángulo vale 70 grados, ¿cuánto vale X? Ah, ok, entonces yo puedo saber que este de aquí es opuesto al vértice. Ya dijimos que los opuestos por el vértice son iguales, en este caso el ángulo 1 y el 4. ¿Qué más sabemos de los ángulos? Todo esto de aquí, lo voy a poner aquí abajo, debe de sumar 180 grados, es decir, 70 más 110 me da 180 grados, es decir, X vale 110 grados. Te sugiero que anotes esta figurita y lo hagas de manera diferente, es decir, tú pones A, B, C, D, E, F, G, H y vuelvas a hacer esta misma forma de encontrar cada tipo de ángulos. ¿Qué más nos pueden preguntar en el examen, muchachos? Lo que es la semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Dos figuras son semejantes si tienen lados proporcionales, son figuras parecidas y son mismos ángulos, ¿sale? Por ejemplo, si yo aquí tengo X, vamos a poner 20, aquí tengo 4 y aquí tengo 5. Me piden el valor de X. Lo único que yo tengo que hacer, muchachos, es que yo voy a poner X sobre 20, va a ser igual a ¿quién? A 5 sobre 4. Como esta es una razón, yo lo voy a hacer de manera cruzada. Es decir, yo voy a multiplicar 4 por X, me da 4X, y voy a multiplicar 20 por 5. 20 por 5 en este caso me da 100. Este 4 por aquí anda. El 4 está multiplicando, pasa dividiendo. 100 entre 4 me da 25. Sí, ¿verdad? Entonces aquí esta X vale 25. Y se ve porque si esto yo lo multiplico por 5, 4 por 5 me da 20. Si este 5 yo lo multiplico por 5, me da 25. Eso quiere decir que estamos bien. ¿Por qué lo hacemos así, muchachos? Porque es una manera muy simple de saber la semejanza de triángulos. ¿Qué más tenemos que saber aquí, muchachos? Lo que es la trigonometría. ¿Qué dice la trigonometría? En este caso, la trigonometría nos dice que si yo tengo un triángulo rectángulo, tenemos que recordar ángulo recto. Este de aquí es la hipotenusa, ¿sí? Yo le voy a llamar H. Este de aquí es cateto adyacente, yo le voy a llamar CA, y este de aquí es el cateto opuesto, que yo le voy a llamar CO, cateto opuesto a la hipotenusa. ¿Qué tenemos que recordar aquí? El famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras, muchachos? Que si yo tengo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. De aquí yo puedo sacar tres fórmulas. H simplemente va a ser la raíz de la suma de sus catetos. El cateto opuesto aquí es importante, muchachos. La hipotenusa siempre va a ser mayor a los catetos, porque si fuera menor sería una raíz negativa y las raíces negativas no existen. Aquí el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa menos el otro cateto. Ojo lo que te voy a decir, porque aquí es mega importante. La única que es suma es la hipotenusa. Si te piden un cateto, lo único que hay que hacer es poner la hipotenusa menos el otro cateto elevado al cuadrado. Por ejemplo, nos pueden preguntar aquí, ¿cuánto vale X? En este caso, esta es la hipotenusa. Vamos a ponerla aquí, hipotenusa. Este es el cateto adyacente. Por lo tanto, nos están pidiendo el cateto opuesto.
Entonces, el cateto opuesto sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto vale h en este caso? H vale 4 al cuadrado menos el cateto adyacente que vale 3 al cuadrado. Esto en raíz. 4 al cuadrado me da 16 menos 9. ¿Sí? Y 16 menos 9 nos da 7 en raíz. Entonces aquí la raíz es, el cateto opuesto es la raíz de 7. Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si lo dejo como raíz de 7? Seguramente así te dejarán la respuesta correcta, e incluso aquí el conocimiento o el aprendizaje esperado es que tú sepas cómo obtener un cateto. ¿Qué sigue, muchachos? Lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas no es otra cosa más. Vamos a empezar así. Si yo tengo el seno y le pongo un co al principio, dice coseno. ¿Sí? Es decir, seno, si le pongo un co, dice coseno. Luego, tangente, si le pongo un co, ¿qué dice? Cotangente. ¿Qué sigue? Secante. Si le pongo un co, dice cosecante. ¿Por qué se los explico así, muchachos? Porque es una forma sencilla de saberse las razones trigonométricas. Entonces yo voy a poner el orden. Seno de un ángulo, ¿qué sigue? Coseno de un ángulo, ¿qué sigue? Tangente de un ángulo, ¿qué sigue? Cotangente de un ángulo, secante de un ángulo y cosecante de un ángulo. Cosecante se abrevia CSC, ¿verdad? Entonces, en vez de que se aprendan de memoria estas razones trigonométricas, apréndanse esta forma. Y por último vamos a hacer la regla de la coca. ¿Qué dice la regla de la coca? Vamos a poner co, ca, en los numeradores 2 veces. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en los denominadores, es decir, abajo co, ca, y al final le pongo su hielito. Y como verás, estas son las razones trigonométricas que nosotros tenemos que conocer. Vamos a hacer simplemente un ejemplo. Nos piden hallar el seno de A si este es igual a 3/5. Mejor dicho, nos piden hallar las razones trigonométricas. ¿Sí? RT son razones trigonométricas. Lo vamos a abreviar aquí. Entonces, como me dicen el seno, yo sé que el seno de es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, el cateto opuesto yo veo aquí que vale 3. La hipotenusa vale ¿qué? 5. ¿Qué me hace falta conocer? El cateto adyacente. Entonces ya dijimos, el cateto adyacente simplemente va a ser igual la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. En este caso, ¿cuánto vale h? 5 al cuadrado menos el cateto opuesto que vale 3 al cuadrado. 5 por 5 me da 25 menos 3 por 3 me da 9. Y esto me da la raíz de 16. Por lo tanto, el cateto adyacente es igual a 4. La raíz de 16 me da 4. Esto ya lo puedo yo sustituir aquí. Y ya tengo todo. ¿Qué nos hace falta hacer? Sustituir valores. Cateto opuesto vale 3. Hipotenusa vale 5. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 4. La hipotenusa ya sabemos que es 5. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 3. El cateto adyacente vale 4. Y por último, estas son las inversas. Es decir, si está abajo pasa arriba. Aquí sería 5/4. Y por último sería 5/3. Si tú quieres mejorar en este tema, te sugiero que visites nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás más ejercicios de este tipo y seguramente te vas a hacer
mejor en este tema, que como verás no tiene nada de complicado si dominamos y conocemos bien los conceptos. Para terminar tenemos que ver perímetros, áreas y volúmenes. Por ejemplo, vamos a poner aquí la figura, un cuadrado por ejemplo, imagínense que es un cuadrado bien hecho. El perímetro simplemente es 4 veces el lado, vamos a pensar que este es de 5 centímetros, el perímetro es 4, ¿sí? ¿Cuánto mide el lado? 5 centímetros, esto me va a dar 20 centímetros. ¿Cuál es el área? El área es igual al lado al cuadrado. Y sabemos que el lado vale 5, al cuadrado me da 25 centímetros al cuadrado. ¿Cuál sería el análogo al cuadrado en volumen? Sería el cubo. Y el volumen del cubo es lado al cubo, que en este caso sería 5 por 5, 25 por 5, 125 centímetros cúbicos. Lo que yo te digo aquí es que recuerdes, perímetro es en unidad lineal, área en unidad cuadrática y volumen en unidad cúbica. Esto va a ser importante porque muchas veces en las opciones, si nos piden el área y me viene una opción con centímetros cúbicos, ya sabemos que no es. O si viene en centímetros, ya sabemos que no es, porque no corresponde a la unidad que se solicita. ¿Sí? Área del rectángulo, bueno, el figura del rectángulo, perdón, el perímetro es 2 veces A más 2 veces B, considerando este A y este B. El área es igual a A por B, o base por altura, ¿sí? ¿Qué más? Triángulo. ¿Cuál es el perímetro? En este caso sería lado, más lado, más lado. ¿Cuál es el área? Sería base por altura sobre 2. ¿Sí? ¿Qué otra figura es importante? El círculo, muchachos. El perímetro es 2πr, ¿sí? Y el área es pi por radio al cuadrado. Ya lo que yo te sugiero de igual manera es darle valores al área, a la base, mejor dicho aquí, al lado A, que le podemos poner base, lo vamos a dejar así. Le podemos dar valores al triángulo, ¿sí? Por ejemplo, si aquí fuera 5 centímetros, ¿cuál sería su perímetro? 5 más 5 más 5 me da 15 centímetros, ¿sale? Le podemos dar un valor, por ejemplo, de 10 centímetros. A la altura, aquí sería base por altura, que sería 5 por 10, 50, entre 2 me da 25 centímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Qué más tenemos que recordar de los volúmenes? El cilindro, por ejemplo, ¿sí? El cilindro, simplemente si yo me acuerdo del área del círculo, es pi por radio al cuadrado por altura. En este caso ese es el cilindro. En el caso del cono, ¿sí? El cono va a ser el volumen del cilindro entre 3 es la tercera parte. Y por último, el volumen de la esfera simplemente va a ser igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Como te darás cuenta, este tema en particular es relativamente sencillo, pero sí tenemos que recordar los conceptos necesarios. Le vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Les sugiero que vuelvan a repetir el video y hagan ejercicios por propia cuenta. Nos vemos luego.